Bienvenidos, bienvenidas al curso de ventosas online, del que vamos a empezar repasando la historia rápidamente, a daros unos links o ideas de cómo podéis ampliar el conocimiento, porque también es muy importante y veréis por qué. Y entramos un poquito a describir los tipos de ventosas que hay y los pros y contras que tienen, para así ya más adelante entrar un poco en técnicas, en indicaciones, contraindicaciones, precauciones, qué buscamos conseguir, mecanismos de acción, fisiología. Bueno, hay muchas cosas que aprender. Bien, le voy a poner unas ventosas, es como realmente empiezo yo siempre los cursos. Más de 15 años dando los cursos de forma presencial con esta misma diapositiva en pantalla. Ahí sí que gracias, recuerdo que mi abuela también me las ponía de pequeño. Realmente esto es algo muy tradicional y veremos por qué, desde cuándo, y se ponían en los pueblos para el dolor, para los resfriados, se utilizaban con vasos y una moneda, con un algodón mojado en alcohol, que hacía el vacío y el vaso cogía. Pero los vasos de antes no son como los vasos de ahora, así que ya alguno de vosotros ha preguntado en el vídeo de presentación si en algunos vídeos del canal de YouTube sobre ventosas sí se puede hacer esto mismo con un vaso. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los vasos de hoy en día no son iguales y por el calor no sabemos qué cantidad de calor aguantan. Igual los pones 2 o 3 veces con calor y se pueden romper. Imagínate si un vaso se te rompe en la mano o si se rompe encima de la espalda del paciente o de la barriga del paciente o al lado del niño. Pues según la legislación de cada país puedes acabar detrás de los barrotes, más aún cuando ya te están diciendo que no lo hagas. Además, las ventosas muchas veces se caen de la piel y cuando se caen y es una buena ventosa de vidrio, pues se puede romper si es buena en 5 pedazos o en 3, o con suerte no se rompe. Pero un vaso igual se rompe en 2.500 pedacitos que por mucho que aspires y barras no hay quien los quite de ahí ni en un mes. Siempre hay algún pedacito y de repente un paciente baja de la camilla y se corta. Y tú eres de nuevo el responsable. Así que por ahorrarnos 4 monedas, pues yo recomiendo que no se utilicen vasos, ni siquiera en casa. Las tenemos si queréis de plástico, no son caras, las podéis tener para utilizar cada día. Es decir, emplear un poquito de tiempo en encontrarlas, en pedirlas por internet, no lo sé, pero no lo hagáis con vasos. Estáis en un sitio donde no hay nada más, pues bueno, sabéis que os arriesgáis, pero bueno, entonces os ponéis una moneda ancha, algo de metálico para que el fuego no traspase y algo de alcohol con algodón, algo que haga el vacío, que sea rápido para que no caliente el vidrio. Y bueno, ya vosotros, no os voy a decir cómo se haría correctamente porque es que no es una buena opción, ¿de acuerdo? Bien, entonces las ventosas llaman la atención porque son populares porque siempre hemos oído hablar de ellas, más ahora aún están en boga, en voz de todos, porque han aparecido en la prensa en los últimos años pues, famosos artistas y deportistas de alta competición que las utilizan, que se las ponen, entonces no es algo que no funcione, es algo que funciona y entonces se corre la voz. Y la gente le encanta hablar de ello, aunque a veces queden marcas, ya veremos por qué, pero y para qué nos sirven, pero a la gente le encanta hablar de ello. Me ponen ventosas, entonces es algo que es popular y que es rentable porque estimula mucho, hace muy bien boca a boca. La historia es muy importante conocerla porque nos lleva a darnos cuenta de la profundidad de la que estamos hablando. En los cursos tengo los derechos de representación de las imágenes que paso para ilustrar, ¿no?, la historia, pero no para un vídeo de YouTube. Entonces no os puedo poner las imágenes, pero sí que quiero que las busquéis sobre lo que yo voy a hablar y para eso vais a Google y ponéis Egypt Museum Cupping Technique Medical Ancient Picture, ponéis este mismo texto que veis aquí, ¿de acuerdo? Y veréis un montón de imágenes que os salen, que son muchas de ellas yo las paso, pero ahora no las puedo poner, las he de quitar rápido de aquí, ¿vale? Porque no sería legal, pero todas estas primeras que aparecen, este papiro de aquí, pues sería sobre el que yo hablo, ¿de acuerdo? El que voy a comentar. Entonces empezamos por este texto, Egypt Museum Cupping Technique Medical Ancient Picture, ¿de acuerdo? Entonces, haced una pausa, buscadla, esta página, para que os vaya sonando lo que os comento, que es muy rápido.
O sea que, pero buscadlo, hacer el esfuerzo por ello. Bien, entonces ahora vendría esta foto del Museo Egipcio, donde se recoge todo el conocimiento médico que había en aquella época y que está grabado en piedra o en papiros, y donde ya en aquella época, hace miles y miles de años, miles de años antes de Cristo, ya aparecen unas ventosas dibujadas con forma alargada. Es como, como este dibujo. Y veréis que hay dos dibujos como esto, uno al lado del otro, y las herramientas que se utilizan. Se utilizaban en cirugía, en medicina, ya para realizar tratamientos en aquella época. Aparece de repente este conocimiento, no se sabe dónde lo sacaron. Con muchas técnicas quirúrgicas de la época en Egipto, en cirugía, pues muchas son modernas y aparatología moderna que hace pocos años se ha inventado y ellos ya la utilizaban. Entonces, bueno, nos da que pensar. Ahí podríamos hablar todo lo que quisierais, pero nos vamos del tema, ¿verdad? Entonces, desde Egipto, el tema es que esto es lo más antiguo que tenemos, no es que vengan de China, vienen de Egipto. Desde Egipto hay una migración de cultura, de conocimiento que se da por todo Asia, y por lo tanto se extiende por Grecia, Turquía, y por el otro lado se extiende hacia Asia, lo que sería India, y posteriormente a China. Entonces el conocimiento de China, la verdad es que estamos encontrando que de la medicina china nos viene de India. Lo más antiguo de meridianos y puntos de acupuntura antes está en India que en China, en Sri Lanka concretamente. De ventosas también, de masaje, de qigong, de artes marciales, de algunas hierbas. Es decir, que el conocimiento va migrando. Quizá venga una parte de Egipto y desde ahí migra y llegue, vamos encontrando trazos y por lo tanto se utilizan ventosas en la India y se han utilizado durante miles de años ventosas en China y en Japón actualmente, en Corea, en Vietnam. Es decir, pero no es que vengan de ahí, es lo más antiguo que tenemos, pero claro, desde Egipto migra a Grecia. Entonces tenéis que buscar también unos links donde veis cómo el conocimiento llega a Grecia y posteriormente a Roma. Entonces, esto lo tenéis en este otro Google. Aquí tenéis que buscar a Galeno. Buscáis también a Hipócrates. Busquéis también a Avicena. Podéis poner ventosas o podéis poner cupping y a ver qué os aparece. Bueno, ahora no tengo conexión, lógicamente, para que no salga aquí en medio todo lo que aparece por internet continuamente, mails que están llegando, ¿verdad? Así que quitamos esto rápido porque las imágenes tienen derechos de autor y hay que respetarlo. Aquel que tiene una imagen en posesión, pues si hay que por utilizarla hay que ganar un dinero, pues hay que pagarle una parte y esto es así. Entonces, yo creo que por pasar algo pequeñito encontrado en Google en 5 segundos no hay un problema, pero si no, pues habrá que pagar por ello. Por eso, buscadlo vosotros y por lo menos honrad a aquellos que tienen estas páginas guardadas, estas fotos y consultarlas, entrar no solamente en Google, entrar en la página, que esto a muchos les ayuda. No cuesta nada hacer un clic y mirarlo con calma porque les ayuda seguramente en su publicidad y no todos son ricos, avaros y codiciosos. Mucha gente vive pues, con esto, pero vive normal, sobrevive incluso, o sobrevivimos, o sea que ayudad en vez de coger, ¿de acuerdo? Bien, entonces de ahí llega a la cultura griega y entonces hay ventosas de piedra que veréis en las fotos también, veréis ventosas de piedra y de ahí pues va, tal como la historia va evolucionando, pues de Grecia, el imperio griego se entremezcla con el imperio romano va creciendo y tenemos pues toda la grande Roma, pues otro método médico que siguen utilizando porque funciona y se utiliza en la guerra para los soldados principalmente, ¿no? Y desde ahí pues sigue avanzando la historia y ya encontramos en el Museo del Louvre, también lo podéis buscar, el Museo del Louvre, ventosas de cristal, porque ya se ha perfeccionado, con mecanismos en la Edad Media de presión, podéis buscar cupping o Edad Media, ventosas, es decir, podéis buscar en Google las fotos, y mecanismos de cambios de presión, como del mercurio, agua hirviendo, etcétera, que consiguen con unos mecanismos hidráulicos que absorba. Esto también
se observa como en África, llega Egipto y pues llega a África, lógicamente, los médicos llamados chamanes, pues con un cuerno vacío de cabra o de algún animal, pues como un cono, ponen la base ancha sobre la piel, aspiran y rápido lo tapan con una pasta que lo hace hermético y hace la succión y lo mantiene, como un cuerno. Quizá no sería el tipo de ventosa que os recomendaría buscar o comprar, pero si una vez estáis en la selva o en la montaña y hay algo que es debido a muerte y bueno, pues hay algún animal muerto por ahí, pues le podéis arrancar los cuernos, que esté muerto ya el animal, y los cortáis, los pulís, si no están vacíos pues los vaciáis, no lo sé, cortáis la punta de arriba y entonces lo alisáis bien para que haga bien la superficie, y si la persona pues no se ha muerto ya de tanto esperar, pues le hacéis la ventosa. Es broma, pero no las busquéis. Entonces, esta sería el gran resumen, porque de ahí nos llega hacia el 1800 aproximadamente, cuando es toda la época de guerras internacionales en Europa, empieza a moverse mucho todo esto. Bueno, siempre ha habido guerras, ¿verdad? Y 1800, 1900, y se seguía utilizando. Entonces hay más fotos donde se ve cómo lo utilizan para el ejército incluso en la Primera Guerra Mundial. Entonces, los cirujanos, por ejemplo, mi tatarabuelo era cirujano sangrador de la corte del rey de España, de Felipe IV, no sé quién sería, qué nombre, no lo conozco, pero ya, cirujano sangrador. Y pues realizaban sangrías con ventosas no solo para resfriados, para neumonías, problemas graves, para limpiar la sangre, mantener a la gente con vida. Entonces, realmente esto sigue avanzando hasta, creo, ahora os lo digo de memoria, 1920, creo, porque habían congresos mundiales en Londres, por ejemplo, de medicina y cirugía, donde se debatían los mecanismos entre otras cosas, los mecanismos de acción, y en la Biblioteca de Londres está guardado pues todas estas actas donde se refleja cómo se discute sobre los mecanismos de acción de las ventosas, dada su efectividad. Y cuando ya la ciencia moderna es tan científica que quiere demostrarlo todo, llega un momento en que choca porque no se puede demostrar en aquella época, con los medios que había, el por qué funcionan. Y entonces empiezan a dejar de lado, porque no es científico, no es tan protocolizable, y supongo que quizás es demasiado barato y tampoco interesa a nivel industrial arrancar estudios sobre ello, porque ¿qué vamos a ganar? Vamos a gastarnos millones en un estudio que luego la gente en los hospitales con vasos, por decirlo así, lo va a hacer gratis. Es decir, ninguna empresa va a poner dinero para hacer un estudio, con lo que no se hacen, y quedan apartadas del mundo médico. Pero los hasta entonces médicos, que también pues eran los alquimistas, los médicos que utilizaban la astrología, es decir, curanderos, toda la gente que practicaba la medicina de mil maneras distintas, no siguen la corriente científica porque no tienen esta formación o no lo eligen así, y lo siguen utilizando hasta el presente prácticamente. Pero entonces ya desde ahí se sigue utilizando extraoficialmente, y de África, pues bueno, a través del Al-Ándalus, del mundo árabe, que se sigue utilizando, igual que en Turquía, se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, hay en barrios y pueblos, después de tomar baños de vapor, que es algo, el hammam, que es muy social, ¿no?, entre vecinos, pues también se ponen ventosas pequeñitas por toda la espalda, como para complementar el tratamiento o el baño. Entonces, es algo que es muy cultural, y como os decía, llega por el Al-Ándalus, llega a Andalucía en España, entonces en España se ha utilizado muchísimo, también es muy conocido. Entonces en Alemania hay una gran tradición, porque es que está muy cerquita de Turquía, y entonces ahí también han sido muy desarrolladas. Pero también hoy en día en Japón incluso hay máquinas que miden exactamente los milímetros de mercurio de presión necesarios para aplicar las ventosas. Entonces lo tienen muy estudiado para cada patología, cuántas ventosas, cuántos segundos, a qué presión. Entonces hay máquinas que se encargan de ello, y protocolos, hay muchos protocolos. Alguno de vosotros piensa, yo quiero esta máquina, creo que la venden, no es imposible de encontrar. Y quiero saber los protocolos. Bueno, yo no trabajo así. Yo os diré cómo trabajo cuando vayamos avanzando en el curso, y cada cual que haga lo que quiera. Y en Vietnam se siguen utilizando, y en China, por supuesto. Entonces, lo que os quiero decir es que algo que funciona desde 6.000, 7.000 años de historia hasta el día de hoy,
tendrá que ser efectivo. O sea, la gente no es tonta. No vamos a entrar en debates científicos, pero la gente no es tonta. O sea, pueden haber muchos tontos, pero no todos, ¿verdad? Durante miles y miles de años funciona. Durante miles y miles de años se evidencia un resultado, bueno, pues que se dediquen los investigadores a buscar. Veremos más adelante pues, que hay una serie de datos ya científicos de investigación, pero faltan más, hay que invertir dinero, pero es que no interesa invertir dinero en algo que es gratis. Entonces no sé hasta qué punto se conseguirá demostrar, pero esto funciona y es popular y es de toda la vida. Entonces esto os lo decía porque a los pacientes les gusta mucho oírlo. Y mientras les pones las ventosas, como una de las preguntas que te van a hacer siempre es ¿y esto qué es? Entonces, antes de explicarle qué hace, porque es la siguiente pregunta que te hacen, ¿y esto qué hace? Es de dicen, ¿y esto qué es? Bien, bien, ¿qué son las ventosas? Esto te lo van a preguntar cada uno de cada 5, o más, o 3 de cada 5. Entonces, ya que te lo van a preguntar, tienes que darles una respuesta y tienes que al menos sintetizarle esto. Mire, esto ya viene desde Egipto, miles de años, ya antes de Cristo, y no ha dejado de extenderse por su efectividad hasta el día de hoy. Así que, pues estos son ventosas. Como mínimo explícales esto, pero si les puedes dar un poquito de historia a los que conocen un poco el por qué llega hasta aquí, donde tú estás trabajando, pues entonces les va a encantar. Así que yo te recomiendo que sepas un poquito de historia.